¿Alguna vez has visto a alguien entrar a una habitación y cambiar toda la historia sin darse cuenta? Llegó tarde, vestido con vaqueros desgastados y botas de trabajo, solo intentando llegar a tiempo a la reunión de padres y maestros de su hija. Pero lo que no sabía era que la mujer que estaba al frente de la sala estaba a punto de ver en él algo que nadie más había visto. Esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la bondad que llega envuelta en franela polvorienta, sobre el amor que no pide permiso, sino que se abre paso silenciosamente en lugares que creíamos demasiado rotos para volver a sentir. Si historias como esta te conmueven, historias llenas de calidez, sentimiento y sanación, considera suscribirte al canal. Significa muchísimo para nosotros y ayuda a más personas a descubrir el tipo de narrativa que nos recuerda lo poderoso que puede ser el amor. Ahora, comencemos. Llegó tarde y sucio a la reunión de padres y maestros, pero la directora le pidió matrimonio. Las sillas estaban alineadas en filas, de plástico y chirriaban bajo el peso de padres nerviosos. Pósteres de animales de la selva con valores en mayúsculas. La amabilidad cuenta. Sé valiente. Sueña en grande adornaban las paredes. El murmullo de las conversaciones informales y el tenue aroma a rotuladores de borrado en seco llenaban la sala. Era la noche de la reunión de padres y maestros en la escuela primaria Willow Creek. Marianne Carter estaba de pie al frente del salón, portapapeles en mano, con un vestido gris pizarra a medida que se ceñía a su figura como si hubiera sido hecho para esa misma noche. Su cabello, un castaño suave con tenues mechones bronceados por el sol, estaba recogido en un sencillo y brillante peinado. Para una mirada casual, era la imagen de la profesionalidad serena. Pero bajo esa superficie de calma, el estómago de Marianne se encogió como siempre antes de estas reuniones. En parte expectación, en parte cansancio. Miró el reloj de la pared. 6:14 de la tarde. Todos estaban allí. Todos, excepto la puerta del aula, se abrió con un chirrido. Un hombre entró sin aliento, con el pelo alborotado como si hubiera pasado por un túnel de viento. Era alto, de hombros anchos, con una camisa de franela descolorida, remangada, y vaqueros desgastados con ligeras manchas de serrín. Sus botas estaban polvorientas y olía ligeramente a pino y aceite de motor. Algo sincero y extrañamente reconfortante. Todas las miradas se posaron en él. «Lo siento», murmuró, recorriendo la sala con la mirada hasta encontrar una carita sonriente que saludaba frenéticamente desde la tercera fila. «Papá», susurró la niña en voz alta, sin poder contener la alegría. Él levantó una mano en señal de disculpa, luego agachó la cabeza y se sentó junto a su hija, con las manos grandes cruzadas torpemente sobre el regazo. Marianne no se perdió la forma en que una de las otras madres se inclinó hacia su vecina y susurró. Tampoco pasó por alto la mirada del señor Callahan, presidente de la Asociación de Padres y Maestros, quien observó al recién llegado como si fuera una llave inglesa fuera de lugar en una boda. Pero tampoco pasó por alto como la pequeña Emma Holloway extendió la mano y tomó la de su padre con una confianza tan completa que a Marianne se le encogió el pecho. Se aclaró la garganta y sonrió. Bueno, ya que estamos todos aquí, comencemos. Ben Holloway no pretendía llegar tarde. Había estado arreglando el techo con goteras de la señora Drimple gratis porque los ingresos fijos de la mujer no le alcanzaban para un mes más. Había vuelto a perder la noción del tiempo. Odiaba llegar tarde. Odiaba entrar en salas como esta, llenas de gente que nunca había cogido una llave inglesa, que miraba sus manos callosas y asumía que lo sabían todo sobre él. Pero Emma había estado esperando, y ella importaba más que nadie en la sala. Mientras Marianne hablaba con elocuencia, claridad y una pasión inesperada, Ben intentó concentrarse, pero su atención se desviaba. No era como otros directores que había conocido. No hablaba como si tuviera algo que demostrar. Su voz era tranquila, su presencia, firme. Establecía contacto visual. Recordaba los nombres de los niños. Cuando hablaba de la iniciativa de lectura o del programa de música, parecía creer que podía cambiar una vida.
Y Ben se dio cuenta de que él también la creía. A mitad de la reunión, Marianne invitó a hacer preguntas. Un hombre con un polo de golf planchado levantó la mano. ¿Cuál es el plan de la escuela para aumentar las calificaciones de los exámenes estandarizados? Leí que el promedio de matemáticas bajó un 6% el año pasado. Ben sintió que los dedos de Emma se apretaban alrededor de su mano. El rostro de Marianne permaneció sereno. Esa es una gran pregunta. Hemos hecho algunos ajustes al currículo y contratado a un nuevo especialista en matemáticas a tiempo parcial, pero también estamos considerando al niño en su totalidad. Apoyo emocional, creatividad y confianza. Cuando eso está en su lugar, los resultados de los exámenes tienden a seguir. La sala asintió con distintos grados de acuerdo. Ben se encontró levantando la mano antes de darse cuenta de lo que hacía. Sí, señor Holloway. La voz de Marianne era educada pero curiosa. Se puso de pie, con voz áspera pero firme. Sé que soy nuevo en esto, al menos en decir algo en voz alta. Pero solo quería decir que no me importan mucho los resultados de los exámenes. Me importa que mi hija esté emocionada de venir aquí cada mañana. Me importa que me diga que se siente segura. Y que su maestra la escucha. Que eso significa todo para mí. Hubo un breve silencio. Entonces, alguien tosió. Una silla chirrió, pero la mirada de Marianne no se desvió. Gracias, señor Holloway, dijo en voz baja. Eso significa mucho. Ben se sentó. Emma sonrió radiante. Después de la reunión, mientras los padres recogían abrigos y tazas de café a medio terminar, Marianne se dirigió al fondo del salón donde Ben estaba atando los cordones de Emma. Habla mucho de ti, dijo. Ben levantó la vista y arqueó las cejas. Espero que cosas buenas. Dijo que preparas los mejores sándwiches de queso a la plancha del condado y que le enseñaste a arreglar una cortadora de césped el verano pasado. Ben se rió entre dientes. Ella hizo la mayor parte del trabajo. Yo solo le di la llave de tubo. Hubo una pausa. Marianne miró a Emma, que había salido corriendo a despedirse de su maestra. Me alegra que hayas hablado esta noche, dijo. Me recordó de qué se trata realmente este trabajo. Se encogió de hombros. Solo dije lo que sentía. No todo el mundo lo hace, respondió. Otra pausa. Marianne jugueteó con la correa de su portapapeles y luego se ofreció casi impulsivamente. Nos faltan voluntarios para la restauración de la biblioteca este sábado. Algunos estantes están rotos. He oído que eres bueno con las herramientas. Ben parpadeó. ¿Quién te dijo eso? Ella sonrió un poco misteriosa. Un pajarito con coletas y chocolate en la barbilla. El rió y algo en el pecho de Marianne se alivió por primera vez en años. Estaré allí, dijo, siempre y cuando no tenga que pasar una verificación de antecedentes por astillas. Ella volvió a sonreír. Esta vez llegó a sus ojos, y en algún lugar del espacio silencioso entre un hombre con botas de trabajo y una mujer con tacones, algo delicado y real comenzó a crecer. El aire de la mañana tenía esa frescura que solo llega después de una noche de lluvia sincera. Las hojas de arce danzaban por la acera, sus tonos rojizos y dorados reflejaban los primeros rayos de sol como pequeñas vidrieras. Al final del estacionamiento de la escuela, Ben Holloway bajó de su camioneta y estiró los hombros, haciendo una ligera mueca de dolor al sentir un tirón familiar en la espalda baja. El viejo Chevy crujió al cerrar la puerta, un sonido que resonó en el silencio. No esperaba volver a la escuela primaria Willow Creek tan pronto. En la parte trasera de su camioneta había una caja de herramientas, un nivel, un paquete de tornillos de repuesto y 2 tablones de madera que había cortado esa misma mañana. Marianne Carter le había preguntado si podía ayudar a restaurar los estantes de la biblioteca, un proyecto que aparentemente llevaba meses paralizado. A decir verdad, ni siquiera estaba seguro de por qué había aceptado tan rápido. Tal vez fue la forma en que ella lo miró con sinceridad, como si no solo tolerara su presencia, sino que la invitara. Tal vez fue porque Emma había estado dando saltos toda la mañana en el desayuno, sonriendo entre bocados de cereal,
diciendo: «La señorita Carter dijo que eres el mejor constructor que conoce». O tal vez hacía mucho que no lo necesitaban para algo más que arreglar una bisagra o reparar una valla. Dentro de la escuela, reinaba el silencio, demasiado temprano para los estudiantes, pero no para el personal. Firmó en la recepción, asintiendo torpemente a la recepcionista, quien lo miró con curiosidad, como si intentara ubicarlo. Cuando llegó a la biblioteca, la puerta ya estaba entreabierta. Y allí estaba ella. Marianne estaba arrodillada junto a un estante, con un cardigan azul marino sobre una blusa amarillo pálido, remangada hasta el codo. Llevaba el pelo recogido con holgura, con algunos mechones sueltos que suavizaban su habitual porte refinado. Hoy no llevaba tacones, solo zapatos planos, de esos que se usan cuando se espera estar de pie trabajando de verdad. Ben se quedó en la puerta un momento, sin que nadie lo viera. Ella tarareaba en voz baja. No era la directora serena y serena que había visto en la reunión. Era solo una mujer, con las mangas arremangadas y el pelo un poco despeinado, concentrada en un tornillo que se resistía a aflojarse. ¿Necesitas refuerzos?, preguntó con suavidad. Marianne se sobresaltó un poco, luego levantó la vista y sonrió. Pensé en intentar ser útil antes de que llegara la caballería, dijo, señalando el tornillo. Parece que la estantería tiene otras ideas. Ben rió entre dientes y entró, dejando su caja de herramientas con un suave tintineo. Déjame echar un vistazo. Durante la siguiente hora, trabajaron codo con codo. Marianne sujetó los paneles de madera mientras Ben volvía a colocar los soportes deformados de la estantería. Adoptaron un ritmo tranquilo. Ella le entregaba las herramientas antes de que él le explicara cada paso como si estuviera enseñando a un niño, no por condescendencia, sino por costumbre. Su voz era baja, tranquilizadora. Su risa surgió con más facilidad de la que esperaba. En un momento dado, mientras él se inclinaba para taladrar un nuevo ancla, se sorprendió mirándolo fijamente. Sus manos eran firmes, sus antebrazos bronceados y fuertes. Había algo profundamente tranquilizador en su forma de moverse. Eficiente, pausado, concentrado, el tipo de hombre que hacía las cosas bien, incluso cuando nadie la miraba. Se aclaró la garganta y se obligó a apartar la mirada. Durante un descanso, se sentaron en el suelo, con la espalda apoyada en una hilera de biografías infantiles. Ben desenroscó el tapón de un termo y le entregó un vaso de papel. ¿Café?, le ofreció. Ella parpadeó. ¿Trajiste café? Siempre lo hago, dijo. Una vieja costumbre de la construcción. ¿Quieres crema o azúcar? Ella negó con la cabeza, aceptando el vaso. Esto podría ser lo más amable que alguien ha hecho por mí esta semana. Él arqueó una ceja. ¡Qué gente tan dura!, suspiró. No son los niños, es todo lo demás. Recortes presupuestarios, reuniones interminables, padres que piensan que soy demasiado estricta o demasiado blanda. Es como una cuerda floja que camino todos los días. Y últimamente no estoy segura de que nadie se dé cuenta. Ben se quedó callado un momento y luego dijo: Emma se da cuenta. Marianne lo miró. Ayer llegó a casa y dijo: la señorita Carter habla como si viera tu corazón, no solo tus deberes. Hizo una pausa y luego añadió: eso no es nada. Marianne parpadeó. Los ojos le escocieron inesperadamente. Esa chica va a gobernar el mundo algún día, continuó sonriendo. Pero ella aún recordará a la mujer que le dijo que estaba bien soñar en grande y equivocarse a veces. Hubo un silencio entre ellos, pero de esos que se sienten cómodos, de esos que no necesitan ser llenados. Después de comer, mientras recogían el último aserrín, Ben se volvió hacia ella. ¿Alguna vez te tomas un descanso? Marianne lo miró perpleja. ¿Te refieres a? ¿Cómo ahora? No, o sea, en general, un verdadero descanso. Ya sabes, aire fresco, nada de hojas de cálculo, algo aparte de preocuparse por los demás, sonrió con suficiencia. No suena productivo.
Ese es el punto, dijo. Puedes simplemente estar. Ella lo consideró un largo momento. Suenas como un hombre que sabe estarse quieto. Se encogió de hombros. Requiere práctica. Hubo otra pausa, esta un poco más larga. Entonces, estaba pensando, dijo con cautela. Hay una feria de otoño en un pueblo pequeño este sábado. Emma mencionó que le encantan las manzanas acarameladas. Si estás libre, quiero decir, si tú y Emma quieren pasar. Ben ladeó la cabeza ligeramente. Divertido. Es una invitación profesional. ¿Directora Carter? Ella se sonrojó. Es un evento comunitario no oficial. Él sonrió. Estaremos allí. Mientras recogía sus herramientas y metía la caja en la parte trasera de su camioneta esa misma tarde, Marianne estaba junto a la puerta de la biblioteca, con los brazos cruzados, viéndolo irse. Había algo en la forma en que lo saludó una vez antes de irse, con una mano en el volante y la otra levantada en una despedida informal. Fue sencillo, sin dramatismo, pero algo en el pecho le dolió un poco cuando dobló la esquina y desapareció de la vista. Por primera vez en años, Marianne Carter se preguntó qué se sentiría al dejar entrar a alguien. Alguien real, alguien amable, alguien con aserrín en las botas y una sonrisa que la hacía olvidar mirar la hora. El sábado por la mañana llegó con el aroma a canela en el aire y el sonido de pequeños pies saltando sobre el suelo de madera. Emma Holloway se levantó antes del amanecer, con las trenzas medio recogidas y una sonrisa amplia como una manta de picnic. Llevaba su sudadera amarilla favorita con el pequeño pájaro azul bordado cerca del bolsillo. Para la buena suerte, le había dicho mientras Ben la ayudaba a atarse los zapatos. Ben vio a su hija saltar entre la cocina y la puerta principal como un resorte emocionado. Pensarías que íbamos a Disneylandia, dijo, bebiendo café de su descascarillado taza de cerámica. Emma puso los ojos en blanco como solo una niña de 8 años podría hacerlo. Papá, es una biblioteca escolar con herramientas de verdad. Y la señorita Carter estará allí. Ben arqueó una ceja. ¿Tanto te gusta? Emma se encogió de hombros. Ella escucha y huele a flores. No a las falsas. De verdad. Ben rió entre dientes, alborotándole el pelo. Bueno, no hagamos esperar a las flores de verdad. La biblioteca bullía con una energía silenciosa cuando llegaron. Varios niños y padres ya estaban dentro, apilando libros, limpiando estantes y organizando cajas de rotuladores y juegos educativos. La luz del otoño entraba a raudales por los altos ventanales, proyectando dibujos dorados en el suelo. Marianne estaba de pie cerca de la pared del fondo, con las mangas arremangadas de nuevo y el portapapeles en la mano. Levantó la vista cuando Ben y Emma entraron. Ben inclinó la cabeza a modo de saludo. «Buenos días», repitió, y luego se agachó a la altura de Emma. «Oye, compañera, ¿estás lista para la gran construcción?» Emma sonrió radiante. «Sí, señora». «Bueno, tu sección está por aquí». Marianne la guió a un pequeño rincón donde algunos niños estaban revisando libros ilustrados. «¿Crees que puedes liderar el equipo?» Emma asintió solemnemente, como un comandante al mando de su unidad. Ben se apoyó en el marco de la puerta, observando la conversación. Marianne tenía una forma especial de hablarles a los niños. No les hablaba directamente, no les hablaba por encima, sino directamente, con respeto. Se agachaba al hablar, se adaptaba a su ritmo, les daba tiempo para responder. Para ella, no era solo un trabajo. Era una vocación. Hacía mucho tiempo que no veía eso. Marianne le entregó a Ben una lista corta. Estas son las últimas estanterías que tenemos que apuntalar hoy. Todavía están inestables y son peligrosas si un niño intenta subirlas. Ben la revisó. No debería ser un problema. Esta vez cogí soportes de más, añadió con un dejo de timidez en la voz. Estoy aprendiendo. Soportes de más, repitió con sarcasmo. De verdad que aprendes rápido. Ella se rió.
pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Y esta vez incluso traje donas. He oído que así es como se mantiene contentos a los voluntarios. Ben sonrió. Eso sí que es buen liderazgo. La mañana transcurrió con un ritmo satisfactorio. La madera tintineaba, los taladros zumbaban suavemente, los niños se reían en los rincones al encontrar libros olvidados que creían desaparecidos para siempre. Emma dirigió a un grupo de otros 3 alumnos de segundo grado en la creación de una cueva de lectura bajo el alféizar de la ventana, con almohadas y un letrero dibujado a mano que decía: no abusadores, ni habladores ruidosos, solo soñadores. Marianne estaba agachada cerca, organizando libros de ciencias, cuando echó un vistazo y vio a Ben mirando el letrero. Tu hija, dijo, podría ser la próxima secretaria de Educación. Ben sonrió con suficiencia. Oh, presidenta. Ya da mejores discursos que yo. Marianne dudó un momento, luego habló en voz baja. Es una chica con suerte, ¿sabes? La sonrisa de Ben se desvaneció un poco. Eso espero. A veces me pregunto si le estoy dando lo suficiente. No solo ropa y comida, sino todo lo demás. Lo que no se ve. Marianne lo miró entonces, no a su camisa de franela ni a sus manos ásperas, sino al cansancio en sus ojos, el dolor silencioso de un hombre que hace todo lo posible sin garantías de que sea suficiente. Le das más que la mayoría, dijo con dulzura. Lo veo en la forma en que te mira. Ben tragó saliva con dificultad y volvió a la estantería. Qué amable lo que dices. No es amabilidad, dijo. Es simplemente verdad. Al mediodía, la habitación se había transformado. Las estanterías, antes polvorientas, ahora estaban firmes y limpias, llenas de libros recién ordenados. El rincón de lectura parecía sacado de una revista, acogedor, hecho a mano, imperfecto y perfecto a la vez. Los padres se reunieron cerca de la mesa del fondo, bebiendo sidra y charlando. Los niños yacían boca abajo con los libros abiertos de par en par, sus manitas recorriendo las páginas como mapas a otros mundos. Ben estaba de pie con un trapo húmedo, limpiando el último polvo de madera del alféizar de una ventana. Cuando Marianne se acercó, dijo: «Esto se ve increíble». Ben asintió. Empieza a aparecer un lugar donde las historias vuelven a cobrar vida. Ella sonrió. Sabes, casi cancelo este proyecto. Arqueó las cejas. ¿Por qué? Demasiado trabajo, poco interés. Pensé que estaría aquí sola, revisando libros de texto obsoletos y preguntándome por qué me molesté. Y ahora, miró a su alrededor. Ahora recuerdo por qué acepté este trabajo. Sus miradas se cruzaron un instante. El ruido a su alrededor se desvaneció. La charla, las risas, el susurro de pasar las páginas. Solo quedaba una quietud compartida, silenciosa y llena de significado. Esa tarde, mientras las familias salían poco a poco saludando y agradeciendo, Emma corrió hacia Ben, sosteniendo algo a sus espaldas. ¿Qué es eso?, preguntó. Sacó una pequeña tarjeta, coloreada con crayones y letras irregulares. Para la señorita Carter, gracias por creer en los libros y en las personas. Marianne tomó la tarjeta con un jadeo. Emma, esto es precioso. Emma se sonrojó. Papá dice que los libros arreglan a las personas, pero tú arreglas el lugar donde viven los libros. Marianne miró a Ben. Él sonrió levemente, y algo frágil y revoloteante se interpuso entre ellos. Más tarde, mientras Ben recogía sus herramientas y Emma abrazaba a todas las personas con las que había trabajado ese día, Marianne se puso a su lado. Estaba pensando. Empezó. La miró, esperando. Hay una feria de otoño esta noche, algo local. Sidra de manzana, paseos en carro de heno. Tú y Emma podrían disfrutarlo. Ladeó la cabeza. ¿Otra vez te ofreces como voluntaria? Ella se rió. No, esto es solo por diversión y quizás un poco de baile. Ben levantó una ceja. Yo no bailo. Lo anotaré, dijo con una sonrisa burlona. Pero tal vez te vea allí. Tal vez,
dijo, y por primera vez en años, sintió ganas de ser visto. El primer lunes después de que llegara el proyecto de la biblioteca, Marianne Carter llegó a la escuela poco después de las 7, con una bandeja de cartón llena de café en una mano y una carpeta llena de informes semanales en la otra. Sus tacones marcaban un ritmo suave por el pasillo, haciendo eco en el silencio antes de que comenzara el día. La puerta de la biblioteca aún estaba un poco entreabierta del fin de semana, y algo la atrajo. Se detuvo en el umbral. Se veía diferente a la luz de la mañana. Los estantes de madera brillaban tenuemente bajo los suaves rayos dorados que entraban por las ventanas. El nuevo rincón de lectura, la cueva del soñador, como Emma la había llamado con orgullo, ya estaba adornado con algunos dibujos a lápiz y un osito de peluche olvidado entre las almohadas. Pero no fue la decoración lo que detuvo a Marianne. Fue lo que estaba cuidadosamente colocado en la caja, una manzana roja brillante y una nota doblada. Marianne dejó la bandeja del café a un lado y cogió la nota. Estaba escrita en letras grandes y cuadradas con un bolígrafo rosa brillante. Querida señorita Carter, gracias por hacer que mi escuela se sienta cálida. Creo que es como un libro, amable por fuera, pero aún mejor cuando lees el interior. Con cariño, Emma Holloway. Marianne sintió que algo se le hundía en el pecho, como una grieta. La puerta se ensanchaba al entrar en una larga puerta sellada. Se quedó allí un buen rato, con la mano ligeramente apoyada sobre las palabras antes de doblar la nota y guardarla con cuidado en su agenda de cuero, entre las páginas que no quería perder jamás. En el aula 204, Emma estaba sentada con la barbilla apoyada en la palma de la mano, dibujando un mapa de Amigutopía, un mundo imaginario donde todos los profesores tienen alas y todos comen panqueques los martes. Ben la había dejado esa mañana con su habitual sonrisa torcida y un recordatorio para que fuera amable y se comiera todo el almuerzo. Pero hoy, Emma estaba más emocionada que de costumbre. Había visto a su padre demorarse en la entrada solo unos segundos más, como si buscara a alguien. Y aunque no lo había dicho en voz alta, Emma podía sentir que algo cambiaba. No era tan fuerte como un terremoto, sino silencioso, cálido, como la luz del sol en el cristal de una ventana. Al mediodía, Marianne se deslizó a la sala de profesores y se sirvió una taza de té. Estaba a mitad de revisar el horario de almuerzos de la semana cuando la señora Young, la maestra de tercer grado, con una afición por las perlas y las opiniones mordaces, se sentó frente a ella. He oído que la biblioteca se ve increíble, dijo, sin levantar la vista de su ensalada. Marianne asintió. Quedó muy bien. Tuviste a ese tal Holloway ayudándote, ¿verdad? Por cómo lo dijo, ese tal Holloway era tan astuto como para cortar el lino. Marianne mantuvo un tono sereno. Sí, donó su tiempo y materiales. No podría haberlo hecho sin él. La señora Young resopló. Es poco convencional. Marianne dejó la taza lentamente. También es amable, confiable y un padre devoto. La señora Young no dijo nada, solo cogió un crutón de su tazón. Marianne se puso de pie. A veces, la gente que llega tarde y llena de polvo es la que más se preocupa. Salió de la habitación sin esperar respuesta. Esa tarde, Ben llegó temprano a recoger a Emma. Se apoyó en el capó de su camioneta, con un termo en la mano, observando cómo las hojas rojas y amarillas caían en espiral de los árboles que bordeaban el patio delantero de la escuela. Era el tipo de momento de tranquilidad que rara vez se permitía. No era un hombre que se tomara un respiro. Siempre había otro techo que remendar, otra factura que estirar, otra colada que lavar. Pero últimamente, desde aquella mañana en la biblioteca, se encontraba repasando la sonrisa de Marianne como si fuera una canción favorita cuya letra desconocía. Lo ponía nervioso, no con la torpeza de un adolescente, sino con la que le devolvía la esperanza, y eso era aún más aterrador. Hacía años que no la tenía. Las puertas de la escuela se abrieron y Emma bajó corriendo las escaleras, con la mochila rebotando a cada paso. Pero en lugar de ir directamente hacia él, se desvió hacia Marianne,
que estaba hablando con una profesora en la entrada. Emma le tiró suavemente de la manga. «Señorita Carter», susurró. «¿Recibiste mi nota?» Marianne se agachó a su altura. «Sí, y fue lo mejor que he leído en mucho tiempo». Los ojos de Emma se iluminaron y se inclinó, susurrando. «Papá dice que lees a la gente mejor que a los libros. Creo que le gustas». Marianne parpadeó. La sonrisa de Emma era traviesa pero sincera. «Puedes corresponderle si quieres». «No me importaría». Esa noche, Marianne estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de papeles e informes de rendimiento, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia el pequeño sobre rosa que había metido entre el salero y su taza de té. No había respondido a la nota. No por escrito, al menos. Pero tuvo una idea. Sacó una hoja de papel de su agenda, de esas de papel grueso color crema y acabado suave. Su letra siempre era pulcra, la que le había dejado su madre, que había sido profesora de caligrafía. Destapó un bolígrafo, pensó un buen rato y luego empezó a escribir. «Querida Emma, gracias por tu nota. Los libros son de mis cosas favoritas, así que me comparen con uno es el mayor cumplido que puedo imaginar. Eres valiente, brillante y maravillosamente honesta. Nunca pierdas eso. Y dile a tu papá, a mí también me gusta. Atentamente, señorita Carter». Cerró la nota con una leve sonrisa y la dejó junto a la puerta, lista para entregársela a Emma mañana. Algo se desplegaba lenta y suavemente, como una flor que gira hacia el sol. Y aunque Marianne no sabía a dónde la llevaría, por primera vez en años, no le temía a lo desconocido. Simplemente estaba lista. La feria de otoño en Willow Creek tenía un encanto de otra época. Faroles de papel colgaban de los cables eléctricos, meciéndose suavemente con la fresca brisa del atardecer. Bandas locales tocaban guitarras desde el mirador de la plaza. Los puestos se alineaban en las aceras. Manzanas acarameladas, palomitas de maíz, colchas hechas a mano y tarros de miel dorada. Los niños corrían entre los fardos de heno con las caras pintadas y los dedos pegajosos. El aire olía a canela, humo de leña y cacahuetes tostados. Benjo Yoway estaba de pie cerca del final de la multitud, con las manos en los bolsillos de su gastada chaqueta, buscando con la mirada una pequeña figura con una sudadera amarilla y otra más alta con un vestido azul marino. Emma se había escapado con sus compañeros minutos antes, prometiendo quedarse donde estaba el caramelo. Eso dejó a Ben atónito. Solo, torpemente, intentando fingir que no se sentía fuera de lugar entre el mar de parejas y familias con ropa más elegante y botas más limpias. «¿Buscas a alguien?», preguntó una voz familiar a sus espaldas. Se giró. Marianne estaba a unos pasos de distancia, con el rostro resplandeciente a la luz de los faroles del techo. Llevaba un abrigo de lana color burdeos intenso y una bufanda con hojas otoñales bordadas en hilo dorado. Llevaba el pelo suelto, con suaves ondas que le caían sobre los hombros. No se parecía en nada a la mujer que dirigía la secretaría de una escuela, sino a alguien que podría haber salido de un recuerdo que no sabías que conservabas. Ben le dedicó una leve sonrisa, sin perder de vista a Emma. Dijo algo sobre montar una cabra. «Finjo que no es literal». Marianne se rió. «Es literal. Hay un zoológico interactivo. Ya avisé al personal». Se quedaron un momento, escuchando los lejanos chillidos de los niños y el suave sonido de las cuerdas del banjo que se filtraba en el aire vespertino. «¿No estás con nadie?», preguntó, y luego hizo una mueca. «O sea, no es que debas estarlo. Solo pensé que alguien como tú». «Alguien como yo», bromeó ella suavemente. Ben se rascó la nuca. «Ya sabes, elegante, organizado, con abrigo sin polvo de yeso en los bolsillos». Ella lo miró con algo parecido a una diversión cariñosa. Mientras alguien como yo esperaba que alguien como tú apareciera, Ben la miró a los ojos, sorprendido por la sencillez de su tono. No había artificio, ni coimas, solo la verdad ofrecida como una mano abierta.
Pasaron junto a las casetas por las tranquilas calles laterales donde las luces de los porches parpadeaban con el lento silencio del crepúsculo. Su conversación serpenteaba pausadamente, como dos personas redescubriendo el lenguaje después de demasiado tiempo en silencio. Marianne le contó sobre sus años universitarios en Eugene, donde una vez soñó con ser escritora. Libros infantiles, y ella dijo, ilustrados, esperanzadores, caprichosos. Luego hice prácticas en un aula y me di cuenta de que los niños eran la historia. Ben habló de cómo trabajó en la construcción desde los 18, viajando entre trabajos, sin quedarse nunca mucho tiempo en ningún lugar hasta que nació Emma y el mundo se volvió pequeño de la mejor manera posible. También compartieron historias de pérdida, no con muchos detalles, sino con breves menciones. El esposo de Maran, Tyler, había muerto en un accidente de auto hacía 8 años. Una tormenta de invierno, una placa de hielo negro y el largo silencio resonante posterior. Sin hijos, solo ella, para reconstruir con planes de estudio y libros nocturnos. Ben enterró a Emily después de que su enfermedad los agotara a ambos. Tenía 35 años, un niño pequeño, una hipoteca y un garaje lleno de sueños que nunca pudo perseguir. Pero aprendió a trenzar el cabello y a hacer panqueques que no se quemaban. Eso contó algo. Mientras caminaban, un silencio se instaló entre ellos. No incómodo, sino lleno de comprensión no expresada. ¿Alguna vez has pensado, dijo Ben finalmente, en lo extraño que es que las partes más difíciles de tu vida a veces te lleven a las mejores personas? Marianne lo miró. Antes pensaba que era cruel, y ahora miraba hacia las estrellas que empezaban a brillar entre las ramas de los árboles. Ahora creo que es gracia. Inmerecida, impredecible, pero gracia al fin y al cabo. Ben asintió lentamente, con las manos aún en los bolsillos. Sí, eso suena bastante bien. Llegaron a las afueras del pueblo, donde las luces de la calle se apagaron y la noche se volvió silenciosa, rota solo por el sonido lejano de risas y el rítmico crujido de la noria girando en el recinto ferial. Marianne se detuvo cerca de un viejo banco bajo un castaño, cuyas hojas susurraban en lo alto como el susurro de fantasmas. Se sentó, apartando algunas hojas caídas y palmeó el espacio vacío a su lado. Ben dudó, luego se unió a ella. Es curioso, dijo después de un rato. Cuando te conocí, pensé, este hombre no encaja en un lugar como este. Sonrió. No puedo discutirlo. Pero me equivoqué, añadió. Encajas aquí más que la mayoría. No finges ser más de lo que eres. Apareces, con polvo, herramientas y todo. Y te importa. Eso es raro. Ben. No supo qué decir a eso. Así que dijo lo que sentía. Me gusta quien soy cuando estoy contigo. Marianne se volvió hacia él, con expresión abierta, sin reservas. Luego, en silencio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una nota doblada. La abrió, reconoció la letra, la de Emma, y debajo, más pequeña, había una línea en elegante cursiva. Dile a tu papá que a mí también me gusta. Ben se quedó mirando las palabras un buen rato. Luego, lentamente, la miró. ¿Es cierto?, preguntó con la voz más áspera de lo habitual. Marianne asintió una vez, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Sí, lo es. Y en el silencio que siguió, con las hojas de otoño susurrando sobre ellos y el pueblo brillando en la distancia, Ben Hoyoway, que había pasado años arreglando cosas rotas, sintió que algo en su interior comenzaba a sanar. No de repente, no como un rayo, sino con suavidad, con firmeza, como dos personas caminando juntas por calles tranquilas hacia algo para lo que aún no tenía nombre, pero que ambas sabían que era real. Comenzó como un susurro. Un martes por la mañana. Justo después del segundo timbre, la señora Ensley, tesorera de la PTA, se inclinó hacia la señora Young junto a la fotocopiadora y le dijo, «¿Te enteraste de lo de Marianne Carter y ese mecánico?». Para la tercera hora, el susurro había echado raíces. Para la hora del almuerzo, tenía ramas, y al final del día,
se había extendido por los pasillos de la escuela primaria Willow Creek como la hiedra a través de una vieja cerca. Silencioso, sinuoso, persistente. Nadie le dijo nada directamente a Marianne, pero ella lo sintió. El ligero retraso antes de saludar en el pasillo, las segundas miradas, como una conversación se desvanecía al entrar en la sala de profesores, las expresiones que no eran exactamente sonrisas de algunos de los padres más educados, los que formaban parte de subcomités y programaban rotaciones de refrigerios orgánicos con meses de antelación. Intentó restarle importancia. La gente hablaba. Eso era lo que hacía la gente en los pueblos pequeños. Pero era más difícil de ignorar cuando oía a un profesor murmurar. No es precisamente nuestro tipo de persona, al pasar por el baño de profesores, o cuando la asistente del superintendente le enviaba un correo electrónico para recordarle sutilmente que la junta escolar esperaba discreción profesional en todas las actividades fuera del campus. Discreción profesional como si el amor o el comienzo de algo parecido fuera poco profesional. Ese jueves, Ben se presentó en la escuela con un nuevo juego de sujetalibros de madera que había hecho para la biblioteca. Estaban tallados con patrones sencillos, ondas y hojas, y acabados con un cálido esmalte color miel. Emma había ayudado a pintarlos. Marianne lo recibió en la oficina con una sonrisa forzada. «Hola», dijo, sosteniendo la pequeña caja. «Pensé que esto podría evitar que los libros se cayeran en ese rincón del fondo». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Gracias», dijo, tomando la caja. «Son preciosos». Ben la observó un momento. «¿Estás bien?» Miró a su alrededor. «¿Podemos hablar afuera?» Se sentaron en la escalera trasera de la escuela, detrás de la cafetería, donde el sonido de los coches que pasaban sustituyó al lejano zumbido de las luces fluorescentes. Marianne cruzó las manos sobre el regazo. «¿Han hablado un poco?» Ben asintió lentamente. «Supuse que ya sabías cómo era este pueblo», dijo. «Y esta escuela no requiere mucho». Miró hacia el patio, ahora vacío, salvo por una lonchera extraviada que alguien había olvidado. «Entonces, ¿qué están diciendo?» «Que tú y yo», dudó, y luego forzó las palabras. «Que no es apropiado. Que estoy comprometiendo mi posición. ¿Que no eres lo suficientemente bueno?» Terminó en voz baja. Ella bajó la cabeza. «No dije eso. No tenías que hacerlo». Hubo un largo silencio entre ellos. No del tipo bueno esta vez. No del tipo amable que llegaba con facilidad y comprensión. «No me importa lo que diga la gente, Ben», dijo finalmente. «Pero sí me tiene que importar lo que piense la junta, lo que piensen los padres. Esta escuela lo es todo para mí. No puedo permitirme perder su confianza». Asintió de nuevo despacio, con dolor. «¿Qué dices?» «Creo que deberíamos dar un paso atrás por ahora hasta que las cosas se calmen». Ben dejó escapar un suspiro y se puso de pie. «No me debes nada, Marianne. Lo entiendo. No es que no», empezó. Pero él ya se estaba alejando. Ella permaneció allí sentada mucho después de que él desapareciera de su vista, con las manos apretadas en el regazo, con el corazón dolido por el peso de sus propias palabras. Ben no se lo contó a Emma. No se atrevió. Pero ella lo notó. Se dio cuenta de cómo dejaba de mirar el móvil por las noches. De cómo se saltaba el mercado de otoño al que se suponía que debían ir. De cómo se detenía fuera del colegio antes de que lo recogieran, como si decidiera si entrar o simplemente esperar junto a la camioneta. «Una noche», preguntó, «¿hice algo mal?» Ben la sentó en su regazo y la abrazó fuerte. «No, bicho», dijo con voz ronca. «Tú no. Tú nunca». «Entonces, ¿por qué siento que me falta algo?» No tenía respuesta, porque se preguntaba lo mismo. Una semana después, Marianne estaba sentada en su oficina, mirando la nota que Emma le había dado, todavía guardada en el fondo de su agenda. Pensó en lo que había dicho en esos escalones traseros. Cómo había dejado que la incomodidad de los demás prevaleciera sobre algo que sentía real, que sentía correcto. Pensó que estaba protegiendo su trabajo,
su reputación. Pero la verdad era que se estaba protegiendo ¿de qué? ¿De la felicidad? ¿De ser vista? De la aterradora posibilidad de que un hombre de manos ásperas y corazón tranquilo pudiera entenderla mejor que nadie. Cogió el teléfono, dudó y marcó. Ben estaba cambiando las pastillas de freno de la camioneta de un vecino cuando vibró su teléfono. Casi no contestó, pero vio el nombre y su mano se quedó paralizada. ¿Hola? Hubo una pausa. Estaba equivocado. No dijo nada. Su corazón latía más fuerte que el viento susurrando entre los árboles. Dejé que el miedo hablara más fuerte que la verdad, dijo ella. Y te lastimé. Lo siento. Otra pausa, luego más suave. ¿Podemos hablar? Ben dejó escapar un suspiro lento. Sí, dijo. Podemos hablar. Y en la tenue luz de una tarde de jueves, el dolor entre ellos comenzó a aflojarse, justo. Suficiente para que la esperanza volviera a resurgir. La lluvia empezó justo después del anochecer, golpeando los cristales de la casa con un ritmo tan suave como un recuerdo. Ben estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de té refrescante a su lado, un bolígrafo en la mano y una libreta en blanco delante. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa para un hombre que vivía con un torbellino de 8 años. Emma dormía arriba, agotada tras un día entero de concursos de ortografía y saltos en charcos. Él también debería haberse acostado. Ese día había reparado 2 techos, cambiado un calentador de agua y se había lastimado el hombro cargando madera para el porche de un vecino. Pero no era su cuerpo lo que lo mantenía despierto. Era ella, Marianne Carter, la mujer que había aparecido como un soplo de aire fresco y ahora persistía como el dolor de algo medio perdido. La llamada que compartieron la semana pasada había sido breve. Educada, ella se había disculpado. Él la había escuchado. Ambos dijeron lo correcto, pero después, la distancia entre ellos no se había acortado como él esperaba. El silencio se sentía diferente ahora, más denso. No frío, pero tampoco cálido. Como una puerta entreabierta, sin saber si se abría o se cerraba. Y entonces Ben escribió. No fue precisamente su intención, pero mientras llovía, su mano se movió. Marianne, hay cosas que desearía haberte dicho ese día detrás de la escuela. Cosas para las que no encontraba las palabras. Quizás todavía no pueda, pero lo intentaré. Su letra era lenta y deliberada, forjada tras años firmando facturas y anotando medidas de herrajes en trozos de madera. Hacía pausas a menudo, tachando cosas, reescribiendo líneas hasta que parecían sinceras. He pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome un poco fuera de lugar. Demasiado silencioso, demasiado desordenado, demasiado común para la mayoría de las habitaciones. Pero cuando estaba contigo, no me sentía así. Me sentía visto. Y no por las cosas que tengo o no tengo, sino por quien soy. Tragó saliva, mirando la ventana oscura y su propio reflejo, que le devolvía la mirada. Entiendo por qué necesitabas dar un paso atrás. Has construido algo bueno, algo significativo. Nunca querría ser la razón por la que lo perdieras, pero quiero que sepas que nunca me avergoncé de estar contigo. Ni por un segundo. La carta seguía suave y firme, como un hombre que construye algo con las manos y el corazón. Cuando terminó, dobló el papel, lo metió en un sobre y lo metió en el cajón junto al refrigerador. Nunca tuvo la intención de enviarla, pero de alguna manera, el solo hecho de escribirla le hacía respirar mejor. A la mañana siguiente, Emma entró en la cocina en pijama de lunares, frotándose los ojos. Papá, ¿por qué no cantaste anoche? Ben le sirvió jugo de naranja. ¿Cantar qué? Siempre tarareas algo cuando lavas los platos. No pude dormir. Era demasiado tranquila. Ben sonrió suavemente. Lo siento, Bag. Tenía muchas cosas en la cabeza. Emma lo observó con una seriedad que no correspondía a su edad. Se trata de la señorita Carter. Ben dudó. ¿Por qué lo preguntas? Porque hablas menos cuando extrañas a alguien, dijo. Y has estado muy callada esta semana.
Ben se arrodilló y le apartó un mechón de pelo de la frente. Eres lista, lo sabes. Emma sonrió. Sé muchas cosas, como donde guardas los dulces que crees que desconozco. Se rió y la besó en la cabeza. Ve a vestirte. Llegarás tarde. Esa tarde, mientras Ben arreglaba una cerca rota cerca de la calle principal, Emma paseó por la biblioteca de la escuela durante el recreo. La sala estaba silenciosa, como a ella le gustaba, con un ligero olor a cera para madera y papel. Se deslizó detrás del escritorio donde la señorita Carter a veces dejaba sus pegatinas y notas. Allí, metida en un cajón, encontró una hoja de papel doblada con su nombre escrito en tinta azul. Sus ojos se iluminaron. La abrió con cuidado. Querida Emma, gracias por tu nota. Los libros son de mis cosas favoritas, así que me comparen con uno es el mayor cumplido que puedo imaginar. Eres valiente, brillante y maravillosamente honesta. Nunca pierdas eso. Y dile a tu papá que también me gusta. Emma dobló la carta lentamente, apretándola contra su pecho. Entonces tuvo una idea. Esa noche, mientras Ben preparaba sándwiches de queso a la plancha en la cocina, Emma se escabulló al refrigerador. Abrió el cajón casi al fondo, el suyo, buscando la barra de chocolate que le había visto guardar la semana pasada, pero en su lugar, sus dedos rozaron un sobre. Lo sacó. No tenía nombre. Echó un vistazo, leyó y parpadeó. No eran dulces. Era amor o algo parecido. Y no era para ella, pero tal vez, solo tal vez, era para algo. A la mañana siguiente, Marianne entró en su oficina y encontró un sobre en su escritorio. Reconoció la letra al instante. Le temblaron los dedos al abrirlo. Leyó línea por línea. No lloró. Al principio no. No hasta que llegó a la parte sobre sentirse vista, sobre nunca avergonzarse, sobre las cosas silenciosas que la mayoría de la gente no tenía el valor de decir en voz alta. Dobló la carta con cuidado, la sostuvo en sus manos un buen rato y susurró, ¿por qué no me diste esto? ¿Me lo dices a mí? Pero en el fondo, ya lo sabía. Porque el amor verdadero, no es ruidoso. Espera, tiene esperanza. Y a veces necesita un poco de ayuda de una niña de 8 años que creía más en las letras que en la lógica. La exhibición de Willow Creek Falls era el tipo de evento de pueblo pequeño que no llegaba a los titulares, pero que perduraba en álbumes de fotos y corazones. Sillas plegables se alineaban en la sala multiusos. Guirnaldas de luces centelleaban en las ventanas. La Asociación de Padres y Maestros, PTA, lo había dado todo este año. Tartas caseras, sidra y frascos de conservas. Una mesa de rifa con un oso de peluche gigante y un escenario enmarcado con hojas pintadas a mano. Todos los niños, desde preescolar hasta 5º grado, participaron. Desde lecturas de poesía hasta parodías sobre la amistad y el reciclaje, los padres sonreían radiantes, con las cámaras listas. Algunos susurraban nerviosos, esperando el turno de su hijo. Otros simplemente disfrutaban de la calidez del momento. Marianne Carter estaba de pie entre bastidores, con los auriculares colgados del cuello y el portapapeles en la mano. Parecía la misma directora serena, profesional, vestida a la perfección con una blusa azul marino y un cardigan color crema. Pero por dentro, una tormenta. Sus dedos aún temblaban ligeramente tras leer la carta de Ben el día anterior. Ahora estaba doblada en su bolso como un secreto demasiado preciado para dejarlo atrás. La había leído 3 veces esa noche, una más por la mañana y otra durante la hora del almuerzo. Cada vez más despacio que la anterior. No estaba firmada. No tenía por qué estarlo. Sabía que cada palabra había sido tallada a partir de la verdad, y la dejaba con un dolor que no había sentido en años. La aterradora y hermosa posibilidad de ser amada por quien era. Desde el otro lado de la habitación, Ben estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, el suéter amarillo de su hija doblado sobre un codo. No estaba en la lista de invitados, no había confirmado su asistencia y no había planeado venir.
Pero Emma lo había mirado esa mañana con los ojos muy abiertos y le había dicho: «Solo te necesito allí, por favor». Así que allí estaba, cubierto de polvo. Botas limpias, cabello peinado hacia atrás, la camisa de franela reemplazada por una camisa sencilla que aún olía ligeramente a cedro. Aún no había visto a Marianne, pero sentía su presencia como una canción en otra habitación. Suave, firme, familiar. Entre bastidores, Emma esperaba tras una cortina, balanceando ligeramente los pies con nerviosa anticipación. Su parte estaba a punto de terminar. No estaba cantando ni actuando. Estaba leyendo algo que había escrito, un poema. Cuando su maestra les pidió a los alumnos que escribieran sobre qué los hacía sentir seguros, la mayoría de los niños escribieron sobre osos de peluche o fuertes hechos con cojines de sofá. Emma escribió algo diferente. Su voz tembló un poco cuando la llamaron. Se colocó bajo el foco. El podio se ajustó a su altura. La sala quedó en silencio. Algunos padres murmuraron en voz baja. Ella sostuvo el micrófono con ambas manos como un salvavidas. Entonces, clara y firme, comenzó. Algunas personas tienen casas con grandes portones y alarmas. Yo tengo a mi papá. Algunas personas cenan con tenedores de plata y servilletas de tela. Como con mi papá, y siempre me hace reír cuando mi tostada se cae al suelo. Algunos dicen estar orgullosos de sus hijos. Mi papá está orgulloso de mí. No usa traje, pero es amable y eso nunca pasa de moda. Aparece incluso cuando es difícil. Incluso cuando está cansado. Aparece y eso es lo que me hace sentir segura. La sala quedó en silencio. Entonces, una oleada de aplausos rompió el silencio, cálidos y crecientes como la luz del sol después de una tormenta. Algunos padres se secaron los ojos, otros aplaudieron con ambas manos en el corazón. Ben se quedó paralizado. No lo sabía, no había visto el papel, no la había ayudado a escribir ni una palabra. Pero esas palabras lo destrozaron. Se apretó el pecho con la mano, concentrándose. Porque si no, podría haberse partido por la mitad allí mismo, en el fondo de la sala. Marianne, todavía entre bastidores, se había detenido por completo. No había visto el poema. Tampoco, pero no lo necesitaba. Sabía exactamente a quién le hablaba Emma. Y de repente, sus manos no temblaban de nervios. Temblaban de claridad. Después de la actuación, el público se mezcló, los padres elogiando a sus hijos, los estudiantes rebosando adrenalina. Emma estaba rodeada de amigos, cada uno abrazándola por turnos, diciéndole lo adulta que había sonado su poema. Ben intentó mantenerse al margen de la multitud. No se le daba bien. Esta parte, la charla informal, las sonrisas educadas. Había venido por una razón. Y, ahora que había terminado, no estaba seguro de que vendría después hasta que la vio. Marianne caminaba hacia él, apartando a la multitud, no con autoridad, sino con seguridad. Se detuvo frente a él, con los ojos brillantes. Escuché el poema, dijo, en voz baja. Ben asintió una vez. No sabía que ella había escrito eso. Sí, dijo Marianne. Cada palabra sonaba como tú. Bajó la mirada. Ella tiene una forma de ver cosas. Ella también lo hereda de ti. Ben levantó la vista lentamente, y por primera vez en días, no vio vacilación en sus ojos, ni muros, ni distancia formal. Solo una mujer que había tomado su decisión. Gracias, dijo en voz baja, por tu carta y por venir esta noche. No sabía si debía hacerlo, admitió. Deberías haberlo hecho, respondió ella. Y me alegro de que lo hicieras. Ella dudó, luego metió la mano en su bolso y sacó una página doblada. Su carta. Ya estaba muy desgastada, con las esquinas suavizadas. No quiero que esta sea una carta que nunca enviaste, dijo. Ben parpadeó, sin saber qué significaba eso hasta que ella añadió, porque te escribo con la mía. Entonces, con una mirada hacia el escenario donde Emma aún reía con sus compañeros,
extendió la mano y tocó el rostro de Ben. Solo un suave roce con el dorso de los dedos. Y en ese simple toque, Ben comprendió. El perdón había llegado. La esperanza había sido devuelta. Y tal vez, solo tal vez, el amor estaba comenzando. No en voz alta, no de golpe, sino con claridad. En la voz de un niño, en el tacto de una mujer, en un hombre que siempre había querido aparecer. El salón multiusos de la escuela primaria Willow Creek olía ligeramente a pulimento de limón y virutas de lápiz. Las sillas plegables estaban ordenadas en filas, igual que antes. La pizarra blanca tenía una cita nueva escrita con rotulador brillante. Cada niño está a un adulto cariñoso de ser una historia de éxito. Josh Chip. Marianne Carter estaba de pie al frente del salón una vez más con un portapapeles. De nuevo, vestida con una autoridad discreta. Pantalones, blusa azul suave y un colgante de plata en el cuello. Pero algo había cambiado. En las semanas transcurridas desde la presentación de otoño, se comportaba con una nueva soltura, una dulzura que no provenía de ceder, sino de dejarse llevar. El foro de padres y maestros estaba programado para las 6 en punto. Y al igual que antes, el salón comenzó a llenarse 5 minutos antes. Rostros conocidos entraron. Miembros de la Asociación de Padres y Maestros con cardigans estructurados, papás y cazadoras de sus trabajos tecnológicos en Medford, mamás con bolsos de diseñador y sonrisas de prensa. Pero sus ojos buscaron un asiento. La mesa 4 estaba vacía por ahora. Exactamente a las 6:03, la puerta se abrió. Ben Holloway entró. Esta vez llevaba una chaqueta limpia sobre una camisa de franela y unos vaqueros que parecían recién lavados. Lavó. No se apresuró. No se encogió. Saludó respetuosamente a algunos padres que se giraron a mirar y se sentaron en la misma silla que él había ocupado semanas antes, junto a Emma, quien le sonreía con el orgullo que solo una niña de 8 años podía mostrar con tanta audacia. El corazón de Marianne dio un vuelco, tan fuerte que le impidió respirar. Esta vez, nadie susurró, o si lo hicieron, ella no lo oyó. Solo lo vio a él, y cuando comenzó la reunión, su voz era firme, pero sus ojos se posaron en él más de una vez. No para tranquilizarlo, sino para conectar. Ben permaneció sentado en silencio mientras Marianne hablaba, pero no estaba escuchando estadísticas ni actualizaciones presupuestarias. Estaba observando a la mujer al frente de la sala. Cómo se movían sus manos cuando describía el nuevo programa de alfabetización. Cómo se le ensanchaba la sonrisa al mencionar la creatividad estudiantil. Cómo bajaba la vista a sus notas y luego las volvía a levantar. Siempre con los pies en la tierra, siempre presente. Él podía notar que había pasado por tormentas. Tú no se aprende a hablar con tanta calma a menos que se haya tenido que navegar por aguas turbulentas. Pero lo que le asombró no fue su aplomo. Fue la suavidad que se escondía tras él. La forma en que miraba a los niños. La forma en que se dejaba conmover. La forma en que había tomado las palabras de Emma y dejado que la guiaran de vuelta hacia él. No sabía que un corazón pudiera abrirse de nuevo con tanta gracia. Al terminar la reunión, los padres aplaudieron. Algunos hicieron preguntas y algunos se fueron a dormir para empezar a preparar la cena. Emma tiró de la manga de Ben. Voy a ayudar a la señorita Carter a limpiar el proyector, dijo. Siempre se olvida de apagarlo. Ben sonrió. Dile que estoy orgulloso de ella. Emma ladeó la cabeza. ¿Vas a decírselo tú mismo? Él rió entre dientes. Puede que sí. Mientras ella se marchaba, Ben se levantó lentamente, dejando salir a los últimos rezagados. Esperó cerca de la estantería donde una vez había arreglado un soporte roto, donde todo esto empezó. Y entonces ella estaba a su lado. Sin prisas, sin formalidad, simplemente allí. Gracias por venir, dijo en voz baja. No me lo habría perdido, respondió él. La mesa 4 es especial para mí ahora. Sonrió. Se está volviendo legendaria. Se quedaron un momento en la sala vacía,
el silencio cálido y pleno. Estaba nerviosa esta noche, admitió. No lo parecías. Lo estaba, dijo, pero no por la reunión. Ben frunció el ceño. ¿Y luego qué? Porque estabas aquí y quería que me vieras como yo te veo. Entonces se giró hacia ella por completo. ¿Y cómo es eso? Tragó saliva. Firme, fuerte, amable, el tipo de hombre que construye cosas con las manos y el corazón. El tipo de padre que enseña más con un abrazo que la mayoría con una conferencia. A Ben se le hizo un nudo en la garganta. No tienes que decir eso. Sí, dijo. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de decir lo que siento. Hizo una pausa y luego añadió, solía pensar que el amor tenía que lucir de cierta manera. Limpio, pulido, esperado. Bajó la mirada hacia sus manos. Pero me has demostrado que puede ser diferente. Honesto, modesto, lo suficientemente fuerte como para soportar el silencio y lo suficientemente suave como para albergar el corazón de un niño. Él tomó su mano con suavidad, como pidiendo permiso. Ella se dejó tomar. Marianne, dijo. Dijo en voz baja y firme. No soy perfecta. Arreglo cosas, pero también rompo muchas. Me preocupa. Dudo. Tengo una camioneta con un motor terco y una hija que cree que no puedo hacer nada mal. Le apretó la mano. No es la única. Él sonrió entonces. Esa sonrisa tranquila y torcida que la había desechó más de una vez. ¿Y ahora qué? Preguntó. Marianne miró alrededor de la habitación, las sillas, la pizarra, las palabras aún flotando en el aire de la cita del principio. Y luego lo miró. Hacemos espacio, dijo. ¿Para qué? Para lo que sea que esto sea, respondió. Para segundas oportunidades, para pequeños comienzos, para el tipo de amor que se manifiesta en botas de trabajo y construye una vida momento a momento. Esa noche, mientras Ben y Emma caminaban a casa bajo un cielo estrellado y con olor a tierra húmeda, ella lo miró y preguntó, ¿se lo dijiste? Ben bajó la mirada. ¿Decirle qué? Emma puso los ojos en blanco. ¿Qué la amas? Él rió entre dientes. No, todavía no. ¿Por qué no? Porque a veces, dijo, no hace falta decirlo para sentirlo. Emma lo consideró. Aún así, lo dirás, ¿verdad? Ben miró hacia adelante, donde la luz del porche de su casa brillaba como una promesa. Sí, bicho, dijo. Creo que lo haré. La nieve había llegado pronto a Willow Creek. Para la primera semana de diciembre, los tejados estaban cubiertos de blanco, y los altos pinos que bordeaban la calle principal parecían como si alguien hubiera espolvoreado azúcar glas sobre sus ramas. Las luces centelleaban en todos los escaparates. Los niños volvían a casa abrigados como malvaviscos, con sus risas esparciéndose en el aire frío. En la escuela primaria, las ventanas de la biblioteca brillaban con una luz cálida. Dentro, la vieja habitación se había transformado una vez más, esta vez con guirnaldas de cartulina, copos de nieve, adornos hechos a mano y un pequeño árbol de Navidad que Emma y sus compañeros habían decorado con purpurina, pegamento y pura determinación. Ben estaba de pie en medio de todo, con aspecto un poco fuera de lugar con su grueso abrigo, sosteniendo una caja de herramientas en una mano y una caja de madera plana en la otra. ¿Seguro que puedo dejar esto aquí?, preguntó. Marianne asintió, con las manos metidas en guantes sin dedos. Este también es tu espacio, Ben. Ayudaste a construirlo. Solo arreglé algunas estanterías, sonrió. Arreglaste más que eso. Ben apartó la mirada, carraspeando. Últimamente había estado viniendo a menudo a la escuela, a veces como voluntario, a veces solo para llevarle el almuerzo a Emma y a veces solo para verla. Se había vuelto natural, fácil, pero hoy se sentía diferente. Había algo escondido en su pecho que no se había atrevido a abrir. Hasta ahora. Los niños se habían ido temprano a casa para las vacaciones de invierno, y los pasillos de la escuela estaban casi en silencio.
Marianne se había quedado para terminar el papeleo y revisar los informes finales. Ben, como siempre, se había ofrecido a ayudar con lo que hiciera falta. Lo que ella no sabía era que la caja de madera que llevaba no era para reparaciones. La dejó sobre la mesa baja del rincón de lectura, aquella donde Emma había declarado una vez: solo se admiten soñadores. Marianne lo vio arrodillarse, abrir la caja lentamente y sacar lo que parecía una placa, aunque diferente a cualquier otra que hubiera visto. Era de roble liso, hecha a mano, lijada hasta un brillo suave. Los bordes estaban tallados con pequeños dibujos de hojas, y en el centro, madera quemada con cuidado, se leía: El rincón del soñador para los niños que creen y los adultos que recuerdan cómo. En honor a Emma Holloway y la señorita Carter. Marianne contuvo la respiración, se llevó los dedos a los labios, con el corazón en un puño. Se arrodilló a su lado. «Ven, esto es precioso». La miró, serio y un poco nervioso. «Quería devolverte algo. Tú y Emma me hicieron un hueco aquí. Solo quería darte las gracias». Tocó la placa con dedos temblorosos. «Soy yo quien debería darte las gracias», susurró. Se arrodillaron en silencio, el suave zumbido de la rejilla de la calefacción, el único sonido entre ellos. Entonces, lentamente, Ben metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. No la abrió, simplemente la sostuvo en su palma callosa, con el pulgar apoyado suavemente en el cordón. No estaba segura de si era el momento adecuado, dijo en voz baja, o el lugar adecuado. Pero entonces pensé, qué mejor momento y qué mejor lugar que donde empezó todo. Marianne se quedó paralizada. Su mirada pasó de la bolsa a su rostro, y por un instante, todo el aire pareció desaparecer de la habitación. Ben abrió la bolsa y reveló un sencillo anillo de madera. La veta era cálida y dorada, suave hasta formar un círculo perfecto. «No es gran cosa», dijo. «La hice con el respaldo de una vieja silla de colegio, de esas que usaban cuando éramos niños. Pensé que encajaba». Marianne contuvo las lágrimas que no esperaba. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?», asintió. «Sí, pero ni siquiera me lo pediste», dijo ella, riendo suavemente entre lágrimas. Él sonrió. Ya casi lo conseguía. Le tomó la mano. «Marianne Carter, me has visto en mis peores días, y de alguna manera, me has hecho sentir que merecía ser amada. Le has dado voz a mi hija y algo que nunca pensé que volvería a encontrar. Un futuro en el que creer. No tengo mucho, pero lo que tengo, quiero compartirlo contigo. Hasta el último ápice». Levantó la vista, con la mirada firme y el corazón abierto. «¿Construirás una vida conmigo?». Ella no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando el anillo en su mano. La madera, tan común, tan significativa. No se trataba de diamantes ni grandes gestos. Se trataba de raíces, de algo hecho con cariño, con intención, con amor. Pensó en los años que había pasado sola, con miedo a volver a tener esperanza. Pensó en las tardes en su oficina, el silencio de su hogar, el dolor de extrañar algo que nunca pudo nombrar. Y entonces lo miró, al hombre que nunca intentó impresionarla, solo para aparecer siempre. Se inclinó y lo besó suave y firmemente, como una promesa. Al separarse, sonrió. «Sí, Ben Holloway, lo haré». Se quedaron así un buen rato, sentados en el suelo de la biblioteca bajo el resplandor de faroles de papel y estrellas artificiales, con el anillo descansando suavemente en su dedo y la mano de él envolviendo la suya. Y en algún punto entre el crujido del conducto de la calefacción y el lejano silencio de la nieve cayendo, supieron que era el momento. No un gran momento, pero sí uno verdadero. No ostentoso, sino real. Y a veces ese era el amor más milagroso que existía. La nieve caía con más fuerza la mañana del 23 de diciembre, convirtiendo las tranquilas calles de Willow Creek en una pintura invernal, suave, blanca y casi demasiado perfecta para ser real.
Los niños tiraban de trineos por las aceras. Los comerciantes colgaban coronas de hojas perennes y limpiaban el polvo de los alféizares de las ventanas. El aire era fresco, limpio y lleno de esa quietud que solo llega cuando un pequeño pueblo se relaja para algo sagrado. En la escuela primaria, las luces brillaban mucho después de la hora de salida. No para una reunión de padres ni para una recaudación de fondos, ni para un evento estudiantil ni para una inspección del distrito. Hoy, la escuela abrió sus puertas para algo completamente inesperado, una boda. Marianne Carter nunca imaginó que caminaría por un pasillo de baldosas de gimnasio ni que pronunciaría sus votos bajo una canasta de baloncesto cubierta de tul y luces de colores. Pero mientras estaba en la sala de profesores, que luego se convertía en camerino, con Emma a su lado con un vestido color crema y una corona de flores de pino y acebo, se dio cuenta de que nunca se había sentido más preparada para nada en su vida. «Esto está torcido», dijo Emma, ajustando la banda del sencillo vestido color marfil de Marianne. «Está bien», susurró Marianne. Pero Emma negó con la cabeza con la férrea autoridad de una niña de 8 años que se tomaba muy en serio sus deberes de florista. «Tienes que verte perfecta. Va a llorar». Marianne rió suavemente. «¿Tú crees?» Emma asintió. «Llora cuando hace panqueques. Seguro que llorará cuando te vea». A Marianne le dolió el corazón de la mejor manera. Se arrodilló y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja a Emma. «Me alegra mucho que formes parte de este día». Emma sonrió ampliamente. «No solo formo parte de esto. Yo lo empecé». Marianne la abrazó y, por un momento, se abrazaron en un silencio que decía más que las palabras. En el gimnasio, las sillas plegables estaban cubiertas con manteles blancos y adornadas con plantas. No hubo cuarteto de cuerda, ni arreglos florales personalizados, ni gran procesión, pero sí bebidas calientes y frascos de vidrio, vecinos sonrientes y risas que resonaban en cada esquina. El pueblo había aparecido, incluso los que antes susurraban, sobre todo ellos. Al frente, Ben estaba de pie con un chaleco gris oscuro y una camisa blanca impecable que Emma había comprado en la tienda de segunda mano. Porque te hace parecer a alguien de la tele que al final consigue a la chica. Llevaba las botas lustradas. Le temblaban las manos ligeramente. ¿Listo? Alguien susurró a sus espaldas. Se giró y vio a Nate Fields, el profesor de carpintería jubilado del pueblo, haciéndose el eficiente. Llevaba una corbata bolo y un ejemplar encuadernado en cuero de hojas de hierba. Ben asintió. «Sí, lo soy». La música empezó. Unas sencillas notas de piano sonaban en el viejo piano vertical de la escuela y las puertas traseras se abrieron. Marianne dio un paso al frente, sujetando con suavidad la mano de Emma. No llevaba joyas ni velo. Llevaba el pelo recogido en suaves ondas, y el vestido que llevaba lo había sacado prestado del baúl de cedro de su difunta madre. Pero Ben solo la vio como si todo lo demás hubiera desaparecido. Le escocieron los ojos, tal como Emma predijo. Y no se los secó. Los dejó caer. Porque en ese momento, esta mujer merecía cada lágrima. Cuando llegaron al frente, Emma se sentó junto a Nate y le entregó el anillo que había custodiado toda la mañana con la seriedad de un guardia real. Marianne se acercó a Ben, con los ojos brillantes. «Hola», susurró. «Hola», susurró él, con voz áspera. La ceremonia fue breve. Ben y Marianne habían escrito sus propios votos, sencillos, como la vida que llevaban. Marianne habló primero, con voz clara pero emotiva. «Pasé muchos años construyendo una vida que creía que parecía exitosa. Me entregué a ella, esperando que llenara la tranquilidad. Pero tú, Ben, me trajiste paz. No la que se esconde del mundo, sino la que me hiciste creer de nuevo en los pequeños milagros. Y prometo estar presente para ti todos los días como siempre lo has hecho por mí». Ben respiró hondo para tranquilizarse. «Pensé que ya había tenido mi oportunidad en el amor. Pensé que la puerta se había cerrado. Pero entonces conocí a una mujer a la que no le importaba que llegara tarde o cubierto de serrín. Tuviste más allá del desorden.
Y prometí pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca olvides lo mucho que eso significa para mí. La habitación estaba en silencio. Incluso los niños guardaron silencio. Entonces Nate sonrió, con la voz resonando de alegría. Por el poder que me ha conferido el gran estado de Oregón y esta excelente institución educativa, ahora los declaro marido y mujer. Estallaron vítores. Aplausos. Alguien silbó. Emma se lanzó hacia adelante y los abrazó a ambos a la vez. Ben rodeó a Marianne con un brazo y a su hija con el otro. Y así, se formó una familia. La recepción se celebró allí mismo. Mesas juntas, galletas hechas por los estudiantes, chocolate caliente y vasos de papel. Alguien puso una lista de reproducción navideña y los niños bailaron entre las sillas mientras sus padres reían e intercambiaban historias. Marianne y Ben compartieron su primer baile, no bajo una lámpara de araña de cristal, sino bajo una hilera de faroles en el aula, sus pies moviéndose lentamente sobre baldosas desgastadas por miles de zapatillas. «Este es el día más hermoso de mi vida», susurró Marianne. Ben asintió, abrazándola. «El mío también. Y no es solo por el vestido», bromeó ella. «Definitivamente no», dijo él, inclinándose. «Es la niña de las flores. Tiene un don para hacer parejas». Marianne apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca olvidemos cómo empezó esto». «No lo haremos», prometió. «Hay cosas, hay personas que no se olvidan». Más tarde, mientras la nieve seguía cayendo y los últimos invitados se retiraban, Ben, Marianne y Emma estaban bajo el toldo de la entrada de la escuela. El mundo volvía a estar en silencio, cubierto de blanco. Emma alzó la vista hacia el cielo. «Creo que aguantará hasta la mañana». Ben levantó la vista. «Eso parece». Marianne le tomó la mano. «Tomemos el camino largo a casa». Él sonrió. «Siempre hemos tomado el camino largo». Juntos, salieron a la noche. Sin prisas, sin mapa, solo la constante calidez del otro en el frío. Y detrás de ellos, a través de las brillantes ventanas de la escuela, la mesa 4 seguía en pie, vacía, pero jamás olvidada. La primavera llegó lentamente a Willow Creek, como siempre, vacilante al principio, como un niño que se mete en agua fría. Pero a principios de abril, la nieve se había derretido de los tejados. Los azafranes habían empezado a asomar por la tierra, y el primer rubor verde se extendía por las colinas como una silenciosa promesa. Ben Hoyoway estaba en el porche de su casita a las afueras del pueblo, con 2 tazas de café en la mano, una negra y otra con un toque de crema. Tras él, la puerta principal se abrió con un crujido y Marianne salió descalza, con las mangas del suéter arremangadas hasta las manos. «Buenos días», murmuró, con la voz aún suave por el sueño. Él le entregó la taza. «Mi hijo se ha levantado». «Ya lo veo», dijo sonriendo. «¿Qué hora es?» Poco después de las 6, insistieron los pájaros. Se quedaron en silencio unos instantes, observando cómo la luz se filtraba por el césped, calentando la tierra, incidiendo en las campanillas de viento que Emma había hecho con cucharas y cuentas viejas. Sus mañanas se habían vuelto así, tranquilas, sin nada destacable en el mejor de los sentidos. La vida ya no parecía algo a lo que tuvieran que resistir. Simplemente era. «Emma ya se ha levantado», añadió Ben. «Está en el garaje». Marianne arqueó una ceja. Trabajando en su imperio de casitas para pájaros, se rió entre dientes. «La última vez que lo vi, estaba construyendo una contragaluz. Tiene 8 años. Ahora es tu hija. ¿Qué esperabas?» «Modestia». Marianne sonrió, pero el peso de esa palabra, hija, se instaló en su corazón como la luz del sol. Habían pasado 3 meses desde la boda. 3 meses desde que pasó de vivir sola a formar parte de una familia que hablaba entre risas, miradas silenciosas y chistes en la mesa. Cada día seguía siendo nuevo. Cada momento la hacía sentir agradecida de maneras que no siempre tenía palabras. Esa tarde, la escuela celebró su día anual de lectura. Y por primera vez,
No era Marianne la que estaba al frente de la biblioteca. Era Emma. Llevaba una diadema azul, un cardigan un poco grande y estaba de pie detrás del atril con su poema agarrado con fuerza entre ambas manos. La sala estaba llena de niños, padres y algunos voluntarios del pueblo. Marianne observaba desde atrás, con el brazo alrededor de la cintura de Ben, sintiendo su corazón latir lento y constante a su lado. Emma se aclaró la garganta y comenzó. Los libros son donde los niños tranquilos encuentran su voz, donde los niños heridos encuentran su sanación, donde los adultos recuerdan cómo se sentía soñar, y donde el amor a veces se esconde en la página 33. Hubo un silencio, luego aplausos, luego abrazos, galletas y crayones esparcidos por el suelo de la biblioteca mientras los niños pasaban a otras estaciones. Marianne se detuvo cerca de los estantes, pasando los dedos por la veta de la madera que Ben había reparado hacía casi un año. Era difícil creer cuánto había cambiado en ese momento, y cuánto no. La madera aún estaba caliente, aún fuerte, igual que el hombre que la había reconstruido. Ben se acercó a ella y le entregó una servilleta con una galleta de azúcar a medio comer. Dio en el clavo. De verdad. Has hecho de este lugar algo especial, ¿sabes? Marianne negó con la cabeza. Lo hicimos. Le besó la sien y luego miró hacia la mesa 4, la misma en la que se había sentado durante aquella primera reunión de padres. Tarde, polvorienta e insegura de todo excepto del amor que sentía por su hija. Solía pensar que esa mesa era donde me avergonzaba, dijo. Marianne lo miró. Él sonrió. Pero ahora creo que es donde mi vida comenzó de nuevo. Esa noche, regresaron a casa con el aroma de la cena, calentándose en el horno, y Emma bailando por la sala con un libro en una mano y un títere de calcetín en la otra. Ben se hundió en el sofá, cansado como solo un hombre que se ha pasado toda la mañana montando juegos infantiles podía estarlo. Marianne se sentó a su lado, acurrucándose con una manta y apoyando la cabeza en su hombro. Nunca pregunté, dijo en voz baja. Ese anillo que me hiciste, la madera, ¿de dónde salió? Ben giró la cabeza lo suficiente para mirarla. Una vieja silla de colegio. La encontró en el fondo del armario de la biblioteca. Probablemente había estado debajo de 100 niños a lo largo de los años. Ella tocó su anillo, girándolo suavemente en su dedo. Es fuerte, dijo. Aguantó todo ese peso y nunca se rompió. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Más tarde esa noche, después de que Emma se acostara y la casa se sumiera en el silencio que solo llega cuando todos bajo su techo se sienten seguros, Ben abrió su vieja caja de herramientas en un rincón del garaje. Sacó un trozo de papel doblado, arrugado y suavizado por los bordes, la carta que había escrito hacía tantos meses, la que no tenía intención de enviar. La desdobló una vez más, releyó las palabras, y con una sonrisa, la guardó en una caja nueva, una que ahora contenía fotos de Emma de bebé, una flor seca de su ramo de novia y la primera tarjeta de crayón que Emma había hecho para Marianne. Historia, evidencia, prueba de que las cosas buenas crecen lenta y silenciosamente a partir de las semillas más pequeñas. Y afuera, bajo un cielo estrellado, el viento se movía suavemente entre los árboles, susurrando secretos, comienzos y recordatorios de que no todos los milagros llegan en voz alta. Algunos simplemente se sientan en silencio en la mesa 4 y esperan ser vistos. Nos encantaría saber de ti. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. Tus historias y reflexiones significan mucho para nosotros. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras de amor, bondad y segundas oportunidades. Cada clic nos ayuda a hacer crecer esta comunidad de calidez y esperanza. De parte de todos, gracias por vernos. Hasta la próxima, mantén la bondad, la esperanza y nunca dejes de creer en los milagros silenciosos de cada día.